salvará. זה השם קיווינו לו, זה השם קיווינו לו, נגילה נגילה. Vamos a continuar, hagamos una oración. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos permite, Señor, y nos has dado el privilegio de escudriñar tu Torá y de revelarnos tu Torá. Gracias por tu sabiduría, gracias por tu revelación, gracias por cada uno de mis hermanos que se encuentran en esta mañana reunidos, por los que han de venir. Padre Santo, guárdales, apresura sus pasos y por favor te suplico en el precioso nombre de tu Ruach Kadosh, tu Santo Espíritu, que seas con nosotros también en esta noche y que nos permitas, Padre Eterno, escudriñar tu palabra. Y también te queremos, Señor, pedir perdón si te hemos fallado en algo. Queremos estar bien delante de ti para poder entrar a tu lugar santo y comer del maná. Que no haya nada que nos estorbe. Si venimos cansados, si tenemos alguna angustia, ponemos todo esto en tus manos. Despojamos, Señor, toda carga, todo peso que pueda asediar nuestra alma y lo ponemos a tus pies y recibimos tu shalom. Gracias, Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, vamos a continuar con nuestra clase de las puertas. Estamos viendo la puerta del valle y como resumen, la semana pasada estuvimos viendo el significado del valle, ¿verdad? Puede ser un lugar de proceso para nosotros, pruebas que pueden venir de parte del Señor y pruebas que pueden venir por parte del enemigo, y que tenemos que aprender a discernir tres cosas: cuando es el proceso de parte del Señor, el proceso de parte del enemigo y el proceso por nuestras consecuencias. Y nos quedamos en el valle de Dotán. Vimos que este valle nos enseña o nos revela que también es conocido por el valle de la traición o el valle de la rebelión, y que Dotán quiere decir dos pozos. Cuando alguien se siente traicionado o cuando un hijo se rebela en contra de los padres, pasamos por este valle. Cuando hay esta situación, se pasa por este valle. Un valle tan profundo que hunde en depresión y hasta muchas veces pueden llegar a un suicidio. Por eso las personas se quitan la vida, porque ya se les cierra el camino. Podemos ver un ejemplo, iniciando ya nuestra reunión, ¿verdad? Podemos ver el ejemplo de Agar. Agar, la primera vez que sale del campamento, sale embarazada y se va al desierto. Y el Señor le habla y le dice: Agar, vuélvete, porque ella no soportaba la presión o la opresión por parte de Sara. Recordemos cómo vino Agar, que viene a ser más adelante Setura, ¿verdad? Agar, ¿cómo llegó a ser esclava de Abraham? Recuerde usted que Abraham fue a rescatar a Lot, justo en tiempo de Pesaj, y cuando se encontró con el rey de Sodoma, no, estoy mal, aclaro, estoy mal. Abraham, cuando baja a Egipto, entra porque la necesidad era mucha, había sequía, había carencias, y el Señor no le dice a Abraham que baje. Sin embargo, va con Sara y esconde a Sara en un saco. ¿Se acuerdan que les platiqué esa historia? Bueno, pues resulta que cuando el rey lo deja ir, descubre que estaba a punto de cometer un grave error, porque Dios empieza a traerle grande dolor de cabeza a él y enfermedades a todo el pueblo. Y entonces le dice: ¿por qué no me dijiste la verdad? Abraham, vete. Y lo bendice porque le da animales, le da muchas cosas. Y entre esas cosas de los regalos, le entrega a Agar.
y empieza todo el recorrido como esclava de ellos, pero la amaban porque la habían adoptado, la habían hecho parte de su familia. Entonces, al momento de que Sara nace el bebé y llega el momento de la repartición de la herencia, ella le dice: Abraham, por favor, corre a Agar, porque yo no estoy dispuesta a compartir la primogenitura con ella. No estoy dispuesta. Entonces él, en angustia, le dice al Señor, porque él no respondió nada a Agar, sino que va a consultar al Señor como todo buen varón, buen patriarca, va a consultar al Señor. Dice: ¿qué voy a hacer? Seguramente ha de haber dicho: Señor, yo sé que cometí un grave error y que lo estoy pagando, ¿verdad? Esto es consecuencia a no aprender a esperar en ti y a dejarme llevar muchas veces por la presión, ¿verdad?, de la esposa. Me dejé llevar y no te obedecí, me descuidé y ahora estoy pagando mis consecuencias. Porque para que el Señor le bendijera y le respondiera, él debe haberse humillado y reconocer su error. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, el Señor le dice: despídela, porque quiero que sepan, que no nos quede aquí en nuestra cabecita, que él tomó a Agar como esposa, pero como si fuera concubina, o sea, como cualquier mujer, para tener una intimidad con ella. Se casó con Agar. Se casó con Agar. Y él, como todo judío, cuando se casa, le entrega a la mujer un contrato de matrimonio. Y cuando se divorcian, él tiene que darle una herencia a la esposa. O sea que esto de los abogados, de pagar manutención, no es creación de los humanos. Esto es de parte del Señor, porque esto se hace. Los judíos se casan y si se divorcian, él tiene que remunerar a la esposa. Entonces, por eso le dijo el padre, se me fue el nombre del suegro de Jacob. Labán, muchas gracias. Labán, por eso le dijo: ¿quieres a mi hija? Trabaja 7 años. ¿Por qué? Porque necesitaba asegurar, tenía que entregarle un contrato, asegurar a su hija. Entonces, cuando le dice el Señor: despide a Agar, no te preocupes. La Escritura dice que la despidió con agüita y con una tortita, ¿verdad? ¿Haz de cuenta un lunch? Se le acabó el lunch, pero le remuneró. Y cuando ella entró al desierto, iba en rebeldía. Iba en rebeldía, ¿por qué? Porque no quería salirse del campamento, iba triste. ¿Y qué pasó? Bueno, en su desesperación por segunda vez, porque la primera vez huyó, no aguantaba a Sara, la segunda se va, porque la echan, se va despreciada, con un dolor en el corazón, con odio, tanto que ve que el hijo va a morir y no lo quiere ver morir y lo deja debajo de un enebro. Y ella se va. Y entonces dice la Escritura que un malachim, un ángel, se le aparece a Agar y le dice: Agar, ¿dónde está el niño? El Señor ha escuchado el clamor del niño. He aquí, me ha enviado para decirte que no temas. Ve con el niño. Dice que la Escritura, que adelantito, para no ahondar mucho en la palabra, para aterrizar en la enseñanza, dice que adelante, frente a ella, había una fuente. Ella no se había percatado que había una fuente de agua en pleno desierto. ¿Por qué? Porque la depresión, el odio, el rencor, el desánimo, todo esto nos ciega y no nos permite ver lo que Dios tiene para nosotros. Porque todas las cosas nos ayudan para bien a los que amamos al Señor, a los que vivimos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Entonces, cuando pasamos ese proceso, así nos sentimos. La depresión nos lleva al suicidio. Ese es el arma letal del enemigo. No son las tristezas o que los rencores, la depresión. Cuando la depresión está en su máximo nivel, el siguiente paso es el suicidio. ¿Ok? Entonces, cuando hay esta situación, nos causa a nosotros los padres gran tristeza, y lo dice Proverbios: el hijo desobediente es la vergüenza de los padres.
Entonces, cuando no lo exhortas y cuando los hijos te causan ese dolor, viene a ser una gran depresión, un gran dolor, tanto que los huesos se secan, se ve en el rostro. Ay, un paréntesis. Entonces, cuando alguien está en esa depresión, ya no quiere saber nada, se desanima y piensa en la muerte, en el suicidio, porque es la salida más fácil. Yo creo que eso es el carácter de un cobarde, o el fruto de un cobarde, que no quiere enfrentar la situación. Sin embargo, cuando es consecuencia tuya, tú debes clamar al Señor y el Señor responderá, porque un corazón contrito y humillado el Señor no lo hace a un lado. Pero cuando reconocemos nuestro error. Ahora, en este valle se sale de una sola manera, perdonando como lo hizo José. José perdonó y fue tan bendecido. Yo creo que José quería correr inmediatamente a abrazar a sus hermanos, pero no podía hacer eso, porque él fue paciente para esperar el cumplimiento del sueño. Así como nuestro Mesías está paciente esperando, ¿verdad?, que venga Israel y le diga: tú eres el Hijo de Dios, tú eres nuestro Mesías. Bueno, vamos a entrar, ¿hasta aquí alguna pregunta? Vamos a entrar a la puerta número 3, al valle número 3, que bueno, vamos estudiando, no vamos a entrar. Vamos a estudiar, aclaro. Uy, sí. Ay, sí, no. El valle de Escol. Vamos, Escol. Así como Escol, E-S-C-O-L. Este valle, ¿dónde lo menciona la Escritura? Bueno, está en Números, capítulo 13. Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Es en el manual? No, yo por eso les doy hojitas, les doy copias. Esto es un estudio que yo hago. Está en su manual, de hecho ya ven que leemos un pedacito. Su manual es una base o una introducción a las puertas. Y lo podemos desarrollar con el manual, pero acuérdense que su manual es para estudio en casa. Y aquí, un repaso. Y la hojita es el desarrollo. Vamos a ver números, por favor. Números 3. Gracias. Vamos a ver, por favor, Números, capítulo 13. Vamos a leer el versículo 23 al 28, por favor. Amén. Amén. Dale lectura, hijo, por favor. Hasta el 28. Por favor. Dice: y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron a reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraban el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Gracias. Bueno, ¿qué nos recuerda esto? ¿Se acuerdan de los espías? Entonces llegaron al valle de Escol. Para que lo escriban correctamente en la Nazarena, dice de esta manera: 23. Llegaron hasta el arroyo de Escol, es E-S-H-K-O-L, y allí cortaron una rama con un racimo de uvas que tenían que cargarlo 2 hombres en una vara, y algunas granadas e higos. En la Biblia Reina Valera dice también estos otros frutos. Sí. ¿Sí? Granadas, higos, uvas. Gracias. Este lugar se llamó el Valle de Escol por el racimo que cortaron los israelitas allí.
Y al cabo de 40 días regresaron de explorar la tierra. Se dirigieron directamente a Moshe y a Aarón y a toda la comunidad israelita en Coadesh, en el desierto de Parán, y les dieron su informe a ellos y a toda la comunidad mientras les mostraban el fruto de la tierra. Esto fue lo que les dijeron: llegamos a la tierra a la que nos enviaste, verdaderamente fluye leche y miel, y este es su fruto. Sin embargo, la gente que habita el país es más fuerte y las ciudades son más fortificadas y muy grandes. Además, vimos aquí a los anaquitas, los amalequitas. Bueno, hasta ahí nos quedamos. ¿Qué vieron? A los gigantes, a los hijos de Anac. ¿Y qué vieron? Bueno, construcciones enormes. Todo era muy grande ahí, por eso le llevaron como muestra estos frutos. Y dice que lo tenían que cargar 2 hombres, solo una vara. Tan solo una vara con racimos, tenían que cargarlo 2 hombres, por la cantidad, la inmensidad. Porque dicen, y hay hombres pues muy grandes, hay gigantes. Y el pueblo se espantó, ¿verdad? Y dijo, oye, no vayamos ahí, nos van a tragar vivos. Y entonces 2 varones, que fue Caleb y que fue Josué, le dijeron, no les tengamos miedo, nosotros vamos a tragarlos a ellos como si fuéramos langostas, ¿no? Nosotros los tragaremos a ellos. ¿Qué pasa con este valle? Vamos a ver qué significa Escol. Ya nos lo dio la misma escritura, nos dio el significado. Se llama así por esta causa, porque llevaron un racimo de uvas. Escol es racimo de uvas. ¿Cuál es el enfoque? Bueno, ¿de qué nos habla esto? Nos habla de lo que podemos obtener y conquistar si le creemos a nuestro Elohim, a nuestro Dios. Lo voy a repetir. Nos habla de lo que podemos obtener y conquistar si le creemos a Dios y peleamos las batallas. Pero va más allá. No solamente es conquistar las batallas, nos enfrentamos a algo. También este valle es conocido como el valle del temor y de los complejos. Ahí vamos a ponerle muchos palomitas, ¿verdad? Porque se nos va a confrontar esta palabra, ¿verdad? Vamos a ser confrontados con la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué no conquistaron Canaán inmediatamente? Por eso, por sus miedos y por sus temores. No conquistaron Canaán. Y Dios, dice la escritura, bueno, si le seguimos leyendo, vemos que Dios los tuvo que dejar postrados en el desierto por causa de ese temor. ¿Cuántas veces cuando nosotros entramos a este valle, cuántas veces nos ha dado miedo dar el paso hacia algo que Dios ya nos prometió o que ya tiene para nosotros? ¿Cuántas veces? Muchas. Por ejemplo, no vamos lejos. Todos los que están aquí son enviados del Eterno. Todos ustedes son guiados y enviados por el Eterno. ¿Por qué? Porque Él los trajo aquí. Pero aunque llegaron y se sintieron cómodos, el Señor les confirmó que era el lugar, aún tenían sus dudas, ¿no es cierto? Sí. Y luego escucharon a una mujer ahí enfrente, ¿verdad?
hablando, y aparte que no, ya no digas ahora Jesús, es que el nombre es Elohim, y es que el nombre ya no es Jehová, porque dice una vez, espérame, ¿estoy bien o no? ¿No es cierto? Se prestó todo como a confusión, ¿no? Sí. Claro, Y salimos de aquí, venimos acá y nos confundimos más. exacto. Y ahora ya es otro Dios. Exacto, exacto. Entonces que dicen, a ver, espérame, porque es normal. A todos nos pasó cuando vas a llegar a la tierra prometida, porque es la verdad, es la bendición del Señor, el lugar que ya nos preparó, aquí en la tierra, ¿verdad? Porque todavía no llegamos al lugar que ya nos preparó. Sin embargo, hay miedos, hay dudas, está la inseguridad, y yo veo eso pues muy normal. ¿Cómo se sale de ese valle? Así como se sale del valle anterior, perdonando, de este valle solamente se sale con la confianza puesta en Dios. Solamente confiando en el Señor. Vamos a ver, para esta recomendación o esta salida, vamos a ver Filipenses. Filipenses, capítulo 4, ya todos no sabemos ese versículo. Capítulo 4, versículo 13. ¿Quién le da lectura? ¿Ya se aprendieron cómo van esos libros? En eso estamos, en eso estamos. A mí me cuesta. El pastor el domingo le decía a mi hija Cari, la Biblia no trae Malaquías. Le dice, sí, papi. Mira, vete al índice. Se vale checar el índice, ¿no? Porque te va a costar trabajo, papi. Es que, ¿pero por qué está así? No, hija. No, papi. Lo que pasa es que ahora está ordenado tal como debe estar la palabra. Esos son los libros correctos. Así es el orden. ¿Ok? Pero ya ve que además viene ahora con el nombre En hebreo y en español. Sí. Y traía corta. Sí. Además. Sí. Está súper bien esa Biblia. Así que bueno, no vamos a hablar de la Biblia ahora porque no voy a hacer un comercial. ¿Ok? Entonces, Filipenses 4. 13. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Ah, por favor. Dice, todo lo puedo en aquel que me fortalece. ¿Y qué dice? Decimos que Reina Palera, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ven? ¿Cómo cambia? Todo lo puedo en aquel que me fortalece. ¿Por qué? Porque tenemos que entrar así. Mire, por ejemplo, cuando vamos a una entrevista de trabajo, vas con estos miedos, vas con las inseguridades. Y no puedes llegar así. ¿Qué tiene que estar en nuestro pensamiento? Todo lo puedo en aquel que me fortalece. ¿Por qué? Porque Él me está enviando. Y si Él me está enviando, Él me va a introducir y Él me va a establecer. Entonces yo tengo que entrar confiada, con todo y mis miedos. Con todo y mis miedos. Tenemos que entrar. Solamente así se sale de esa puerta. De ese valle, perdón. Si no, ahí nos vamos a quedar. Y hay gente, créanme que hay gente que ahí se queda por años. Ya son grandes. Y lo peor de todo, esto es grave hasta para la iglesia, los pastores. Hay pastores que están llenos de temor. Por ejemplo, ¿qué pasaría si un día viniera Eder y me dijera, pastora, tengo un plan de trabajo? Mire, este es mi mapa en cuanto a la colonia, ¿verdad? Estas son las zonas que podemos, no como Pinky Cerebro, ¿verdad? Pero que podemos conquistar. Estos son los territorios que podemos conquistar. Ya estuvimos orando, mire pastora, el Señor puso esto en mí y yo le estoy viniendo a dar solamente lo que Dios me está poniendo que hagamos. ¿Qué pasaría si yo le dijera a Eder? No, Eder, mira, por ejemplo, si vamos a la Morelos, por ejemplo, no, ahí hay mucho delincuente. No podemos entrar. Bueno, tacha esa. Pero pastora, está la Río Blanco. No, Eder, allá hace mucho tiempo me robaron hasta mi camioneta. No, hay mucho ladrón. Entonces, él viene bien animado, con mucha fortaleza, pero se junta con una persona que está llena de temores,
que no confía en el Eterno, dime si así dos pueden caminar y conquistar, ¿verdad que no? Se necesita un pinque y un cerebro, ¿no? La verdad, se necesita alguien. El cerebro es el maestro. Y el pinky es aquel que se somete a hacer la voluntad del maestro. No estoy hablando de esa caricatura. Sin embargo, lo pongo como ejemplo. Porque es verdad. Si él viene con esa idea, con ese plan, y yo le cierro todo, dígame en qué le estoy ayudando para avanzar. ¿Qué te estoy haciendo? Confundiendo e infundiendo temor. Eder tiene que hacer lo que el Eterno dice que haga. En eso sí estoy de acuerdo, que podemos rebelarnos con respeto, porque mejor es obedecer al Señor que a los hombres. Cuando sabes que es Dios el que te está mandando a hacerlo. Algunas cosas a mí me ha tocado que lidiarlas con el pastor, cosas así bien locas, que de repente, no, que sí lo podemos hacer. Bueno, por favor, esto y esto. Señor, tú me lo estás poniendo, hazlo en él, porque yo no puedo irme al frente. Por favor, toca su corazón. Y entonces pareciera que el Señor no hace nada. Y cuando yo estoy a punto, créanme, de dar el paso, ¿saben en qué lo paso o les obedezco? Que todos los días estoy, ¿qué has pensado? ¿Ya qué sientes? Dime, te lo dijo el Señor, porque yo estoy ansiosa por esto. No, espérate. Entonces, cuando veo que me contesta de esa manera, sí me desanimo. Como que se me apaga así la emoción. Sin embargo, hay algo dentro de mí que me sigue dando vueltas y que es el motor de mi vida. Y cuando está a punto de yo pensar que va a claudicar, es como me dice, oye, fíjate que sí, tuve un sueño, o el Señor me dijo esto, o estuve pensando en esto, y creo que lo podemos hacer de esta manera. Pero si nosotros no luchamos por los sueños de Dios, dime entonces, ¿para qué estoy en la tierra? No puedes caminar en desacuerdo. La misma escritura dice que si dos se pusieran de acuerdo en la tierra y clamaran, Él oiría desde los cielos y haría su voluntad. Por eso no podemos juntarnos con gente de yugo desigual, con otra mentalidad, porque no sabemos para dónde vamos. No puedo terminar en el camino de Él. Él tiene que caminar dentro del camino, sí, el Eterno está conmigo. ¿Ok? Y es grave. Imagínense si el pastor tiene ese problema, ese trauma de miedos, ¿para dónde va la congre? Abajo. No hay un crecimiento, no hay fuerza, no hay ánimo. Yo me imagino la responsabilidad de Moisés cuando salieron de Egipto. ¿Se imagina? Si nosotros, esto no es nada, guiarlos a ustedes bajo la guianza del Eterno, no es fácil. Con una palabra que diga mal, ya, la regué, y de verdad, hermanos, los empiezo a confundir. No es posible, no es posible. Pero si yo lo hago a mi manera, y ustedes van conforme al ritmo, a la voluntad del Señor, yo tengo que terminar siendo guiada por ustedes, y debe ser al revés, ¿verdad? Pero así hay muchas iglesias que no les dan la oportunidad ni de arrancar, ni de aterrizar. Bueno, ni siquiera de arrancar, ¿cómo van a aterrizar? Pastores llenos de temores. ¿Y la iglesia igual? No creen en los sueños de Dios, no creen en los proyectos de Dios. Pero alguien tiene que armarse de valor, así como Caleb y como Josué. Porque estos aparentemente se rebelaron. Dijo, no, espérate. El Señor nos dijo que esa tierra nos iba a entregar y no me importa si hay gigantes. Si el Señor va con nosotros, entremos y acabemos con ellos. Esa es la mentalidad de alguien que le cree verdaderamente al Señor. Digo, Moisés, imagínense la responsabilidad. Por un lado, un grupo, por otro, queriendo acabar con el pueblo. Y él no tenía otra más que mirar al cielo y decir, ¿qué hacemos, Señor? Y cuando llegó ya al mar, ¿cómo lo cruzamos? Imagínense la presión de las 12 tribus. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y ahora? ¿Para eso nos sacaste? ¿Para que muriéramos aquí? Imagínense los reclamos. Sin embargo, él clamaba al Señor.
Por eso, quien te guía no puede estar lleno de temores. Necesita estar así loco para creer en las cosas del Señor y creerle al Señor. Porque si no, no te va a enseñar a solucionar problemas ni a salir de los hoyos, ¿eh? Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? Yo creo que aquí es como en las iglesias apóstatas, que precisamente no dejan crecer, no crecen ellos y no dejan crecer a las ovejas tampoco. Y al contrario, las están frenando, las llenan de temores, de miedo, y no te vayas para allá, precisamente pensando, porque allá está. Sí, ese es otro punto muy interesante. No, Sí, no vayas para allá, mira que te vas a desviar, te va a ir mal, no salgas. Y pues, qué miedos, ¿no? Pues eso que dice pastora, que solamente esos temores se van de esa manera cuando Dios nos lo confirma. Porque yo le vuelvo a repetir que cuando nosotros llegamos ahí, yo me preguntaba lo mismo que decía, otros dioses, me salgo de allá y pues siento que no estamos bien. Pero yo lo único que le pedía era al Eterno, ¿no? que me guiara, ¿sí? Porque yo decía, no sé qué hacer, y luego ya metí a mis hijos, ya le dije a él, ya llegamos todos ahí, y todavía había temor. Sí, Entonces, sí, normal. Cuando le cuento, pastora, que en la madrugada, pues, un sueño, ¿no? O estaba despierta, no sé, y me dijo, guíate por mi palabra es la verdad. Amén. Yo hasta me paré y lo quise para agarrar la Biblia y decir, gracias Señor, porque quedé conforme, pastora, porque yo dije, ay, es la verdad, ¿sí? Como si me lo hubieran confirmado. Y desde entonces se fueron los temores y Bendito dije, aquí sea el es Eterno. Señor. Amén. Sí. ¿Sí? Él solamente puede quitarnos eso. Así es. Es el único. Confiando en Él Sí. es como podemos salir. Confiando en Él. Y me parece importante, bueno, que hasta esto podría ser uno de los versículos que podemos practicar todos los días, no grabarlo, vivirlo, ¿verdad? Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Sí. Así es como podemos entrar y como podemos salir. Creyendo y declarando esta palabra. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. En aquel que me infunde aliento, en aquel que me guarda, en aquel que me impulsa, en aquel que me trajo hasta aquí y no temeré, sino que voy a confiar en Él. Camino confiado. ¿Hay gigantes? Yo vengo con el gigante de gigantes. Amén. No voy a temer. Pero hoy es fácil decirlo. Vivirlo, cuando estás viviéndolo, es difícil. Pero confiemos en Él, hermanos. Amén. Amén. Entremos a la cuarta puerta. Digo, cuarta puerta. Valle. Al cuarto valle. Bueno, pues que son puertas. Puertas. Es que abriste una puerta, sí, pero ¿dónde te metiste? Es un valle. Vamos a estudiar el cuarto valle, que es el valle de Sorek. así como suena, Sorek. Sorek. ¿Con Z o no? No, con S. Y con C al final. Sorek. ¿Saben qué? Esta clase, de todas las puertas, todas son interesantes. Pero esta clase a mí me gusta mucho. De verdad, esta es la clase que más de todas las puertas, la que más me gusta. Porque aprendes mucho. Entre valle y valle ves lo que pasó con el pueblo, lo que pasó con José, lo que pasó con David, con el pueblo de Israel, qué sucede cuando te estancas en un valle. Es hermoso, es hermoso. Y nos va a ayudar a entender muchas cosas y ver en qué valle estamos metidos, ¿verdad? Y decir, Señor, por favor, ayúdame. ¿Okay? El valle de Sorek está en Jueces, capítulo 16. Esto le voy a quitar el sonido porque...
Jueces capítulo 16. Y vamos a ver el versículo 4. Nos habla del famoso Sansón. Dice en el versículo 4, ay, perdón, no se espera. Amén. Vamos a ver a dónde fue Sansón y qué encontró en ese valle. ¿Ok? ¿Qué dice el versículo 4 de Jueces capítulo 16? ¿Quién me ayuda a darle lectura? Hermano Raulito, Amén. por favor. Después de eso, se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, llamada Delila, Fíjate. o Dalila. Delila. Y él es Shimshon o Sansón. Shinshon. No es Shinshon, ¿eh? Es que así está, Shim, Es que pareciera que dice que se Shinshon. pronuncia Shinshon. Shimshon, No, sí tenía Shon. Shimshon. Shinshon. Simshon. Ok, ¿qué sucedió? Miren, ya vimos, quise mencionar la cita donde está el nombre del valle. Ahora sí me interesa que leamos del 1 al 7. ¿Les parece, por ¿De ahí favor? mismo? De ahí mismo, de Jueces. Dice, una vez Simshón fue a Asa. Allí conoció a una ramera y durmió con ella. Los asitas se enteraron de que Simshón había ido allá, de manera que se reunieron y le tendieron una emboscada a la puerta del poblado toda la noche. Y se pasaron toda la noche diciéndole unos a otros, cuando se haga de día, lo matamos. Pero Simshón se quedó en la cama solamente hasta la medianoche. A medianoche se levantó, agarró los portones del poblado con todo y las 2 jambas y las arrancó junto a la tranca. Se los echó al hombro y los cargó hasta la cumbre de la colina que hay cerca de Hebrón. ¿Ok? Después de eso, se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, llamada Delila. Los zápatras de los palestinos subieron a donde ella y le dijeron, coacciónalo y averigua qué es lo que lo hace tan fuerte y cómo podemos vencerlo, amarrarlo, tenerlo sujeto y le daremos 11,000 ciclos, te daremos 11,000 ciclos de plata. Así que Delila le dijo a Simshón, dime, ¿qué es lo que te hace tan fuerte? ¿Y cómo se te puede amarrar y tenerte sujeto? Simshón contestó, si me ataran con 7 tendones frescos que no se hayan secado, yo quedaría tan débil como un hombre ordinario. De esta manera los zápatras de los palestinos le trajeron 7 tendones frescos y no se habían secado. Ella lo ató con ellos. ¿Qué vemos aquí? Mira, cuando entramos nosotros tan confiados y nos confiamos, perdón por la redundancia, y nos confiamos del poder que nos ha sido entregado, esto nos puede llevar a jugar con lo que Dios nos ha dado y a terminar como terminó Sansón. ¿Cuál es el efecto el pensamiento de los... Toñito, buenas noches. El pensamiento de los israelitas. Ok, si ellos nos atacan y estuviéramos cercados, hacemos efecto Sansón. ¿Ok? Muero con todo y la ciudad, pero me llevo a mis enemigos. Eso es el efecto Sansón. A veces así piensa Israel. No me importa aunque muera, pero me los llevo conmigo. No podemos pensar así. No podemos pensar así. Él jugó con esto, con el poder que le había dado el Señor.
¿Qué poder tenía Sansón? Les voy a contar algo muy interesante. Cuando el Señor, el eterno Elohim, saca a Adán y a Eva del paraíso, no los corre, no los echa como cualquier padre que de repente dice al hijo, y te me vas como andas vestidito y así te me vas. No. Dice la Escritura que ellos tenían, se habían hecho sus vestimentas con hojas de la higuera. Estas tarde que temprano se iban a secar. Así es la vanagloria del hombre, así es el sustento del hombre, pero eso también representa religiones. Se visten con cosas que son pasajeras, que no son eternas y que no vienen de parte del Señor. Entonces, ¿qué hizo el Señor? El Señor le hizo una vestimenta especial. Lo vistió con pieles. Esto representa la cobertura del Mashiach, de Yahshua. Entonces, esas pieles se fueron heredadas de generaciones en generación. En generaciones, esas pieles les daban cierto poder y cierta fuerza. Por eso, Nimrod era un vigoroso cazador, porque él las había robado. ¿Quién tenía esas pieles? Sansón. Por eso era un hombre tan fuerte. No porque tuviera una fuerza que Dios le hubiera dado a él por chulo y por precioso. No, es que él portaba esas fuerzas, esas vestiduras que le daban esa fuerza. Por eso el Señor dice, bástate de mi gracia, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. Confía. Porque no está hablando la palabra cualquier cosa. Está diciendo, vístete del Mesías. Vístete con esa vestidura que te va a hacer vencedor donde quiera que tú vayas. Te va a respaldar donde quiera que tú vayas. Y no hagamos como Simshon, como Sansón, que las usó y jugó con ellas. La fuerza estaba en el cabello, pero también tenía algo que Dios le había dado, que él había recibido. ¿Pero qué hizo? ¿A dónde se fue? Pues a buscar yugos desiguales. Dice que la primera vez antes de Dalila, o de Lila, durmió con la ramera. Y después, con esta, y por si fuera poco, empezó a jugar con el poder de Dios. No jueguen con el poder de Dios. ¿Qué significa? Significa viña, Sorek, significa viña escondida. Ustedes tienen la palabra correcta del valle, del nombre del valle, en su Biblia, y es Sorek con Q. Significa viña escondida, viña deseada o viña deliciosa. Anote lo siguiente. Nos habla del valle que nos hace pasar nuestras pasiones. ¿El valle qué? Que nos hace pasar nuestras pasiones, cuando las obedecemos. Punto y aparte, o seguido, como gusten, valles de oscuridad. Este es otro, Sí, valle de oscuridad. no. En la misma. En la misma. En la misma significa esto, valle de oscuridad, de debilidad y de pecado. Punto y aparte. Este es el valle de las pasiones, con las que batallamos todititos. Punto y aparte, este
Este es el Valle de las Pasiones, dije, ¿verdad? Ok. Sí. Necesitamos, para salir de esto, de este valle, el Señor nos manda a hacer algo. Necesitamos huir de nuestras pasiones. No enfrentarlas. ¿En dónde se nos enseña a huir? ¿Será que esto podría llevarnos a ser cobardes? No. Yo sé que lo tienen aquí. A ver, ¿quién huyó de las pasiones? José. José huyó de las pasiones. Él fue valiente y huyó. Entonces, ¿fue cobarde? No. Fue sabio. Huir de las pasiones. Escápate mientras puedas. ¿En dónde nos enseña la Escritura que debemos huir de las pasiones? Vamos a ver Segunda de Timoteo. Amén. Bendito sea el Eterno. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 22. ¿Qué dice su Biblia? Amén. Gracias. Por favor, hermano Ramiro. Así que huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón puro invocan a Yahweh. Amén. ¿Ven? Huye. Ahora, sí me parece importante que podamos leer casi todo el capítulo. ¿Podemos leerlo uno por uno? ¿De ¿Sí? qué? ¿De Timoteo? De Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1. ¿Les parece si empezamos Así. está bien, de Eder hasta la derecha, a tu derecha, y yo soy la última. Por favor, ¿qué dice el versículo 1? Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Yeshua. Lo que oíste de parte mía mediante muchos testigos, encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Así que tú, sé partícipe de los sufrimientos como buen soldado del Mashiach Yahoshua. Ninguno en campaña militar se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo alistó como soldado. Además, si algún atleta compite, no lo coronan a menos que compita según las reglas. El labrador que trabaja esforzadamente es quien debe recibir primero su parte de los frutos. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Yeshua, el Mesías, resucitado de entre los muertos, de la descendencia de David, conforme a mi buena noticia. Por él soporto sufrimientos hasta prisiones, como si fuera malhechor, pero la palabra de Yahweh no está presa. Por tanto, todo lo sufro a favor de los escogidos, para que ellos también tengan la salvación que es en el Mashiach Yahoshua, con gloria eterna. Muy verdadera es esta afirmación. Si morimos con Él, viviremos con Él. Pero si perseveramos, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel y Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, requiriéndoles delante de Elohim que no contiendan sobre palabras, que eso no aprovecha para nada, sino que lleva a la ruina a los que oyen. Procura con diligencia presentarte ante Elohim aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien el mensaje de la verdad. Pero evita las profanas y vanas palabrerías,
porque conducirán más y más a la impiedad. Y la palabra de ellos carcomerá como gangrena, entre ellos se cuentan Himeneo y Fileto, quienes se extraviaron con respecto a la verdad, sosteniendo que la resurrección ya ha ocurrido, y trastornaron la fe de algunos. Qué interesante. Sí. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Pero en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Además, hay unos para usos honrosos y otros para uso común. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, consagrado y útil para el maestro, preparado para toda buena obra. Así que huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón puro invocan a Yahweh. Pero evita las discusiones necias e ignorantes, sabiendo que engendran contienda. Pues el siervo de Yahweh no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y se escapen de la trampa del acusador, quien los tiene cautivos a su voluntad. Perfecto. Creo que bien claro este capítulo para este valle. ¿Por qué? Porque no huimos. ¿Qué? Mire, si ya Sansón, el Señor le había dado el privilegio, ¿verdad?, de huir mostrando la fuerza, porque lo habían encadenado, lo habían encerrado, bueno, no encadenado, lo habían cercado de tal manera que no pudiera salir. Al otro día querían echárselo al plato. Pero ¿qué pasó? A medianoche, en plena madrugada, se levantó y dijo: ¿qué es esto? Me tendieron una trampa. El Señor le da la fuerza y huye, salvando su vida el Señor. Pero enseguida, ¿qué se encuentra? Entra a este valle y se encuentra con la que lo lleva a la ruina. ¿Por qué? Porque no huyó de las pasiones. Ella era hermosa, ella era muy atractiva, era hermosa. ¿Qué hizo? Llamó tanto su atención. Y déjeme decirle, varón, no solo a los varones, a las mujeres también, que muchas veces nos aferramos con el hombre o con la mujer que nos va a llevar a la desgracia. Por más que nos diga no te conviene, no, ahí estoy y me aferro, tiene que ser mío, tiene que ser mía, ¿sí? Pero para destrucción. No nos damos cuenta. Esta mujer no lo amaba, se prestó porque, pues, ¿qué había de ahí de antemano? Quiero decirle que hay mucha iglesia que está vendida y pastores que venden ovejas, a las ovejas, las entregan en las manos de lobos rapaces, ¿a cambio de qué? Dinero. De dinero. Resulta que ya no hay, bueno, antes se decía, ¿verdad? Hay las iglesias hijas. Ahora ya no son iglesias hijas. Ahora son, ¿cómo se llama cuando... Sucursales. No son sucursales. Que compras una especie como de membresía, como una membresía con el nombre de... Una franquicia. Gracias. Ya son iglesias de franquicia. De verdad. ¿Quién trabaja así? Bueno, Cash Luna. Franquicias. ¿Por qué? Porque la trabajas, pero a mí me corresponde, es mi nombre, soy tu cobertura y me tienes que dar una buena mochada. ¿Qué le ofrecieron a ella? Esto es lo mismo. A ver, ¿qué le ofrecieron a Judas? Dinero. Por eso dice la escritura, aquí acabamos de leer, que por eso hay vasos de honra y de deshonra. ¿Quién era el vaso de deshonra que tenía que entregar a Yahshua? Judas. ¿Quién fue el vaso de deshonra que entregó a Simshón? Dalila. Porque no huyó él de las pasiones, se dejó llevar. Y sabes que hay una pasión muy grande
en el Evangelio se llama dinerito. Dinerito. Según los congregantes hacen una cuenta. Tanto. Y hasta te llaman, ¿por qué no viniste? Ay, hermanito, ¿y cómo estás? ¿Bien? Ay, cuando puedas, dime cuándo y paso por el diezmo. Qué pena. Sinvergüenzas. Te toca dar doble. Sí, ¿te imaginas que le aplicáramos lo que el pastor predicó el domingo del diezmo? Una probadita, pero ¿te imaginas que le dijéramos, no llegaste a tiempo? Bueno, no te preocupes, espero que me lo traigas con 5 veces más de impuesto. ¿Te imaginas? Ay, Señor, por favor, no les permita hacer estos a los lobos rapaces, que nos van a dejar sin dinero. Ok, entonces, ¿cómo salgo de este valle? Huyendo de las pasiones. Huyendo de ellas. Aunque las veamos hermosas, no, hermanos, no. Yo creo que Sodoma y Gomorra era muy atractiva. Muy atractiva. Así como algunos países que tienen, por ejemplo, París. París es un país pues bonito y atractivo, pero ¿de qué está lleno? De sodomitas. Italia, todas esas, está llena de eso. Tel Aviv, llena de homosexualismo y lesbianismo. ¿Usted sabía eso o no? ¿No era Jerusalén? Tel Aviv, por supuesto. Mucho gay. ¿Pero sí son judíos? Pues son gays, antes que sean judíos. Eso sí. Sí te lo acepto. Gays, sí. Bueno, yo creo que es aquí como Nacidos ahí, sí. precisamente cuando iba a venir el castigo para Sodoma y Gomorra, precisamente por esto, Claro, porque había mucha mucha depravación sexual. Claro. así que no es nada más en un lugar, es Todo. Es que muchos dicen, ay, ¿cómo ha crecido el homosexualismo? Ay, mi hermano, es que no lees la escritura. Eso siempre ha habido. Siempre ha habido. Es más, alguien que también era homosexual, Herodes. sí. Herodes, ¿quién le mandó decir zorra? O sea, le hubiera hecho zorro, ¿no? O ese apóstata, dice la zorra. Claro. Bueno, sigamos nuestra quinta puerta. Veamos nuestra quinta puerta. El valle de Elá. ¿Quién estuvo en este valle? David. Sí. ¿Se acuerdan que muchos días tuve un errorcito? 2. Para variar, pues es que ya era domingo y luego martes pues todavía Tenía hambre. No. Híjole. Entonces, aquí estuvo David. ¿Peleó con quién? Con Goliat. Con Goliat. Lo goleó. Vamos a ver en dónde se encuentra este valle. Primera de Samuel, capítulo 17. Versículo del 2 al 4. Primero de Samuel. Sí, por favor. Primero de Samuel, capítulo 17, del versículo 2 al 4. Por favor, hermano Raulito. Sí. Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Elá, de la encina. Formaron su línea de batalla contra los palestinos, con los palestinos estacionados en una colina y Israel estacionado en la colina opuesta. La llanura quedaba entre ellos. Entonces se adelantó un campeón de los ejércitos palestinos, se llamaba Goliat de Gat, y tenía 6 codos y 1 palmo de altura. Ok.
como 3 metros y medio más o menos. ¿Okay? Ahora, dice que en medio de ellos estaba la llanura, es decir, el valle. El valle. ¿Qué significa el A? Lo acabamos de leer. Significa encina. Ancina, pues. Mira lo que dice aquí, clarito, de verdad. Uf. Una encina es una planta que da el resino. Muchas veces con esto purgamos a los hijos. Una planta que da. El que da el resino, coma. Un aceite que no permite que se sostenga la comida. Sí, pues es que purga. Esa es la verdad. Vamos a verlo simbólicamente. Si quiere anotarlo, este es el valle de los gigantes en nuestra alma. Coma. Áreas que no dejan que tu alma asimile la palabra de Dios para tu vida y produzca cambios. Lo repito. Este es el valle de los gigantes en nuestra alma. Áreas que no dejan que tu alma asimile la palabra de Dios para tu vida y produzca cambios. ¿Cómo se vence o cómo se sale de este valle? Se vence este valle con la comunión con Dios. Solamente caminando con el Eterno y en comunión es como la podemos vencer. Podemos ver qué pasó con David. Continuemos leyendo. Miren cómo gritaba este gigante. Dice en el versículo 8: Él se detuvo y llamó a las filas de Israel y les dijo: ¿por qué tienen que salir a enfrentarse en batalla? Yo soy el campeón palestino y ustedes son servidores de Saúl. Escojan a uno de sus hombres que baje contra mí. Si me supera en combate y me mata, nosotros nos haremos esclavos de ustedes. Pero si yo lo supero y lo mato, ustedes serán esclavos nuestros y nos servirán. La oferta, en lugar de ver ellos la oportunidad de la victoria, ¿qué hicieron? Como que se regresaron a ese valle de temor. ¿Cuál es el valle del temor? Entonces, como que se regresaron, se transportaron en ese momento a ese valle y dijeron: no, ni asomen la cabeza, que no te vea, déjalo que siga gritando, porque ¿qué estaba haciendo el ejército? Estaba enfilado, estaba escondido, no quería saber ni siquiera asomar la cara, porque le tenían miedo. Miren qué propuesta. En lugar de decir: listo, has firmado tu sentencia de muerte, ¿qué pensaron? ¿Lo vieron tan grande? Y dijo: no, este seguro no viene solo, ha de venir con sus otros 4 hermanos. ¿Sí o no?
Es del mismo tamaño sus hermanos, ¿no? Eran gigantes. Pero resulta que cuando Saúl, dice el 11, cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del palestino, se desanimaron y se llenaron de terror. Hay dos cosas: cuando alguien entre nosotros, amados, entre en desánimo, o lo sacamos o lo expulsamos. O lo sacamos, porque nos va a contagiar. Sí, de verdad, hermano, algo tiene que hacer el Eterno para echar fuera el temor. ¿Qué tiene que hacer? Mostrar su presencia. Decirle: hey, aquí estoy yo, ¿quién te dijo que tú pelearás? No, ¿acaso soy yo el que pelea tu pleito? Porque si no, a todos nos va a atemorizar. ¿Pero qué surgió? Mire, David en el 12. David era el hijo de cierto efraimita de Bet-Lehem, llamado Yishai. Este tenía 8 hijos y en tiempos de Saúl ya estaba viejo, avanzado en años. Los 3 hijos mayores de Yishai habían salido para ir con Saúl a la guerra. Los 3 hijos suyos estaban salido a la guerra y se llamaba Eliab, el primogénito, el otro Abinadab y el tercero Shammah. Y David era el menor. Los 3 mayores habían seguido a Saúl. Pero vamos a brincarnos hasta que David le dice: a ver, ¿qué le pasa a este palestino incircunciso, este filisteo? Vamos. Aquí está. Cuando escuchó en el 25, y los hombres de Israel se decían: ven a ese hombre que viene, sale a desafiar a Israel. Al que lo mate, el rey le recompensará con grandes riquezas. También le dará a su hija en matrimonio y le concederá extensión a la casa de su padre en Israel. David preguntó a los hombres que estaban cerca de él: ¿qué se le haría al que mate a ese palestino y elimine el oprobio de Israel? ¿Quién es ese palestino incircunciso que se atreve a desafiar a las filas de Elohim vivo? Del Dios vivo, de Elohim. Miren la respuesta. ¿Qué le van a dar? ¿Por qué? ¿Cuál era la mentalidad de David? ¿Acaso? La estoy hablando como argentina, ¿verdad? ¿Acaso, hermanos, cuando ustedes ven una oportunidad y ustedes saben que tienen la respuesta o tienen la victoria, no preguntarían qué se van a llevar como recompensa? Esa es la pregunta de un campeón. No, si le dan, si acaso lo mata. Miren la seguridad en la pregunta del rey. Él dijo: ¿qué le van a dar al que lo venza? O sea, no dijo: ¿y qué le van a dar si acaso lo venciera? Mire la pregunta: ¿quién es ese palestino? Dice: ¿qué se le dará al que mate a ese palestino y elimine el oprobio de Israel? ¿Quién es ese palestino incircunciso que se atreve a desafiar a las filas de Elohim vivo? Ni siquiera a estos soldados. Estaba hablando, no solamente se refería a los soldados físicos, sino al ejército de Dios, a los malaquines, a los ángeles del Señor. Él sabía que el Señor estaba con él. Mira, le había dado la fuerza para rescatar a las ovejas, para guiarlas. Y no nada más eso, sino ahora el coraje, ¿verdad?, de enfrentar a un filisteo, a un gigante, a un palestino, un hombre que tenía el pueblo lleno de temor. Además, el oprobio de la vergüenza. Mira, somos el ejército de Dios y ve, está lleno de vergüenza, lleno de temor. ¿Este es el ejército de Dios? Vean la mentalidad de un chavo, porque pues, era un joven. ¿Qué le dice Saúl? Dice: las tropas le dijeron en las mismas palabras lo que se haría por lo que
por el que lo matara. Cuando Eliab, su hermano mayor, lo oyó hablar con los hombres, Eliab se enojó con David y dijo: ¿por qué bajaste acá? ¿Y con quién dejaste aquellas pocas ovejas en el desierto? Conozco tu imprudencia y tu imprudencia. Bajaste a mirar la pelea. Miren, ya habían ellos, lo odiaban a David, porque él fue el primero que despreció a Dios para que no fuera ungido. ¿Se acuerdan? Cuando fue Samuel y dijo: a ofrecer sacrificio he venido, y llevaba ahí su animalito, ¿verdad? Y entonces se puso a matar el animalito, hizo el sacrificio, cortó el cuerno para derramar aceite y ungir al rey. Y entonces cuando Isaí manda a llamar a todos sus hijos, el primogénito que ha de haber dicho: no, pues ya la hice. El mismo Dios le dijo al profeta, que pudo haberse equivocado, le dijo: detente, a ese yo no he llamado. Ni es ese, ni ese, ni ese, ni ese, ni ese. Entonces vino David. ¿Usted se imagina la humillación? Y le dijo, bueno, no, casi le dijo: ¿te parece poco lo que acabas de hacer? ¿Te parece poco humillarnos como hermanos y ahora sentirte el rey? ¿Qué te crees, que vas a venir a ver mi derrota? Tú has venido a burlarte de nosotros. En lugar de ver que su hermano había sido escogido y estaba a punto de darle una gran victoria a Israel, estaba lleno de coraje. Y ese era su pensamiento. Eso pasa cuando tú estás en este valle, tienes esa mentalidad y viene alguien para ayudarte, ¿verdad? Y en lugar de recibir la ayuda le dices: ay, ¿qué? ¿Tú me vas a enseñar a mí? No, hombre, si yo tengo años estudiando. ¿Tú me vas a dar un ejemplo a mí? No, hombre, ¿qué te pasa? ¿No les pasa así? ¿O no conocen gente así? Claro. ¿Y tú quién eres para enseñarme? ¿O acaso te crees tú la única que tiene revelación? Así le dijeron a Moisés. ¿Y tú? ¿Acaso eres el único al que Dios le puede hablar? Nosotros también tenemos la promesa, también somos hijos de promesa, también somos primogénitos y bla, 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 bla. Es igual como en la vida de David, viene siendo casi lo mismo, ¿no? Sí. Ahora, vean la respuesta. La blanda respuesta aplaca la ira. Acuérdense. Ay, grábatelo, Leticia. Pero David respondió: ¿qué he hecho ahora? Solo estaba preguntando. Y se apartó de ese y se fue donde otro. Y le hizo la misma pregunta. Y las tropas le dijeron la misma respuesta de antes. Alguien oyó lo que decía David y se lo informó al rey, quien hizo que lo trajeran donde él. David le dijo a Saúl que no le falte el valor a nadie. Su servidor irá y peleará con ese palestino. Yo me imagino una cosita así chaparrita, ¿verdad? Y yo voy a ir, como cuando viene tu hija: no te preocupes, papá, cuando sea grande yo le voy a pegar. Yo voy a ir. Saúl lo debe haber visto y haber dicho: no, por favor. Esto es lo que me faltaba, ¿verdad? Pero no sabía. Por eso nosotros no podemos menospreciar a nadie. Aún, primero los Corintios, capítulo 12, dice que no tenemos que tener en desprecio o como de poco valor aún al miembro más pequeño. ¿Por qué lo dice? Por causa de David. Porque era un pequeñito. Y dice aquí viene la pregunta que se hacen los apóstatas, ¿verdad? ¿Cómo? Si tú apenas vas entrando al instituto y me quieres dar a mí clases, ¿qué te pasa? Yo estudié en Harvard. Yo estudié en el instituto fulano de tal y tengo mis reconocimientos, tengo mención honorífica, un doctorado. El problema no es dónde estudiaste, sino si eres llamado y escogido. Esa es la respuesta. Puedes tener el mejor estudio, la mejor carrera, pero inclusive pudiste haber sido parte, ¿verdad?, de la escuela del Mashiach. Pero si no te llamó,
Si no eres llamado para eso. David no tuvo una gran carrera. David no era parte del ejército porque él cuidaba ovejas. Por lo humilló, le dijo, oye, ¿dónde están las ovejas? Vete pues a cuidar las ovejas. Este lugar no es para ti, esto es para puros valientes, para gente de prestigio. Sin embargo, esto no intimidó a David. ¿Qué dijo David? Miren, volvió a preguntar y todavía animó al rey y le dijo que no le falte el valor a nadie. No teman. Este pequeñito va a ir y lo va a hacer pedazos. Yo no sé en ese momento qué pensaría Saúl, pero dice aquí, pero Saúl le dijo a David, tú no puedes ir a pelear con ese palestino, tú eres solo un muchacho, y él ha sido un guerrero desde su juventud. David le respondió a Saúl, su servidor ha estado atendiendo las ovejas de su padre, y si venía un león o un oso y se llevaba un animal del rebaño, yo lo perseguía, lo golpeaba y se lo quitaba del hocico, de la boca. Y si me atacaba, yo le agarraba por la barba, lo tumbaba y lo mataba. ¡Wow! ¡Qué respuesta! ¿Qué respuesta? ¿Sabes qué le estaba diciendo? Mira, no tengas en poco mi juventud. El Señor me llamó y yo no me estoy enfrentando a una fiera, sino a alguien menos de valor que una fiera. O sea, a él le estaba diciendo, eso sí es estar en problemas. Eso sí es estar en problemas. Frente a un oso, frente a una bestia. Pero esto no es ni oso ni bestia. Bueno, bestia sí. Pero, Nada más que Más alto. pero nada que ver. Casi le dijo, ¿has visto un oso parado? Si un oso viniera, se echaría a correr. Imagínate la mentalidad. ¡Wow! Cuando tú amas al pueblo y cuando tú sabes que el Señor está contigo, tú no tienes miedo de arrebatarle las ovejas a cualquier bestia apostólica, profética y todo lo que quiera llamar en ética. No tienes miedo, porque sabes que tiene la respuesta, el respaldo del Eterno y que eso te llamó a cuidar el rebaño. ¿Ok? Entonces, le da toda una explicación. Esto, ¿saben qué provocó en Saúl? Confianza, fuerza. Porque también entiendo a Saúl, ha de haber dicho, mira hijo, mejor vete a jugar canicas, ¿no? Porque esto es una pelea seria. Y si mueres, no solamente estoy de responsable del ejército, sino de un pequeño que van a matar, estoy mandándote a la muerte. Y David dijo, a ver, no tengas miedo. Dice, yo cuidaba las ovejas de mi padre. Si Saúl no hubiera sido un hombre cuerdo, ¿sabe qué le hubiera dicho? En ese momento las palabras de David le habían echado fuera ese espíritu de temor, que posteriormente lo iba a atormentar, porque lo tuvo en poco. Así es. Ahora, ¿qué sucedió? ¿Qué sucede? Espiritualmente, déjame decirte, cuando tú vienes a darle una solución a un problema muy grande, a una persona que se cree experta, que puede estar al frente y que te puede tener los años de experiencia y te tienen poco y además se lo solucionas, el Señor se va a encargar de que si solamente te usa y te tienen poco, vendrán espíritus y lo seguirán atormentando. Porque no te desprecia a ti, no desprecia al pequeño, sino al Señor. Porque cualquiera que toque a uno de mis pequeñitos, dice el Señor, o cualquiera que sea tropiezo a uno de mis pequeños, mejor le valiera no haber nacido. Si no, átese una piedra de molino y arrójese al mar. Fuerte. ¿Qué es esto? No es que el Señor te dice, sé homicida y quítate la vida, no. Mejor cuida de no hacer esto. Y vive una vida en paz. Las palabras de David le infundieron al rey confianza. Y lo mandó, pero mira, todavía tiene la inseguridad. Dice, y continuó en el 37, y continuó, Yahweh, quien me salvó del león y del oso, me salvará también de este palestino, de este incircunciso. Saúl le dijo a David, pues ve, y que Yahweh esté contigo.
qué ánimo, qué infundir. No. Ay, yo me lavo las manos, ¿eh? De veras, Dios está contigo ahora. Pero mira lo que hizo Saúl, por si acaso. Lo vistió con sus propias ropas y le puso un casco de bronce en la cabeza que no lo dejaba ni ver. Y le amarró el pectoral porque ni le quedaba grande. David se puso la espada sobre su ropa. Entonces trató de caminar, pero no estaba acostumbrado a eso. Y David le dijo a Saúl: no puedo caminar con estas cosas porque no estoy acostumbrado a ellas. Así que muchas gracias, te la recuerdo. A lo mejor hasta se caía con la armadura, que pues sí, porque era mucho peso para él. A la primera, se caía y cómo se levantaba. Imagínense, tan solo la espada. ¿Qué quiso decir David? Mira, así como Abraham lo hizo con el rey de Sodoma. ¿Sabes? Yo no necesito de tu vestimenta, no necesito de tu experiencia humana, sino yo soy vestido, tengo la armadura de Elohim, con esa es más que suficiente, no necesito apoyo humano, Él está conmigo. Y para que la victoria no venga de mano de hombres, sino de la mano del Eterno, yo tengo mi propia herramienta, porque Él me la dio. Soy experto con la honda, no con la espada, con la honda. Y pues, yo, bueno, ahora sí digo, pues, ay, que Dios sea contigo. ¿Pido victoria o no? Sí. Gran victoria. Yo me imagino a David, imagínese la habilidad para degollar al Goliat. Eso fue rapidito, porque fue con la piedra, lo mató. Pero antes de que vinieran los hermanos y de cualquier otra cosa, es rápido. Lo hizo rápido, perdón. Cogió la cabeza y ¡zas! Y la levantó en victoria. Para que cuando vinieran los hermanos, dijeran: ¿te acuerdas lo que dijo tu hermano? Cúmplelo. Ahora ustedes nos sirven a nosotros. Porque ese fue el trato. No nos vuelvan a molestar. Tanto que así David acabó con los gigantes. Acabó con los temores del pueblo. Del pueblo. Si nosotros confiamos en el Señor, así que no tengas instrucciones de hombre, porque maldito el hombre que confía en el hombre. Busca al Señor. ¿Cómo salimos de este valle? Sí, leí el significado, la encina, una... Y sale solamente con la comunión. Con la comunión. La confianza, únicamente la confianza en Dios. ¿Qué hizo? Por eso quise leer estos versículos, porque le devolvió su armadura al rey. Le dijo: no la necesito. Estoy confiado en el Eterno. Camino con Él, confío en Él, porque he visto su mano. Estoy confiada, tengo comunión con Él. Y el Señor lo respaldó. ¿Ok? Hasta aquí le vamos a dejar. Quisiera haberme tomado unos minutitos más, pero tengo algo que hacer a las 10 de la noche y todavía tengo algunos pendientes. Quiero rogarles, por favor, ya sé que ellos lo hicieron el domingo, pero llévenos en oración. Amén. Llévenos en oración, que el Señor, para lo que nos llevó, tenga misericordia, Señor. Gracias. Sí, yo sé que tú estás con nosotros. Y guárdanos y lleva con bien a mis hermanos. Por favor, detén la lluvia mientras llegan a su casa. ¿Ok? Bueno, hermanos, por favor, oremos para despedirnos. Yo les dije que esta clase es la que más me gusta. Perdón. Que esta es la clase que más me gusta, porque nos confronta. No temas, porque si el Señor te manda a hacer algo, no importa de qué tamaño sea el gigante, no importa qué tan alta sea la montaña, si el Señor está contigo, bástate de cosas. Sal de los valles y todavía estabas ahí metido en esos valles de temores. Ya sabes cuál es la salida. Hay una puerta por la que entras, pero hay otra que abre el Señor.
porque dice que Él es el único que abre y que cierra puertas. La puerta que Dios abre nadie la puede cerrar, y la puerta que el Señor cierra nadie la puede abrir. Así que puede que tú entres a ese valle, entres por una puerta y que no encuentres la salida. Dios hará la puerta, la pondrá y saldrás victorioso. Amén. Si confías en ella. Amén. Amén. Bueno, nos quedan varias puertas. Nos queda la puerta del rey, la puerta de la vaca. Espero, esto lo va a continuar dando mi hija Cari. Si no, el jueves tienen tarea. Enfóquense a la tarea, por favor, y que ella dé una introducción, den un repaso, por favor, y que el Señor le dé sabiduría a mi hija Cari. ¿Ok? Sí, por favor. ¿Alguien nos puede despedir? Por favor. Bendito sea el nombre